Bien, buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias Elecciones 2021, Conflictos, Legitimidad y Gobernabilidad. Esta noche contamos con la participación del señor Aldo Guamán Arias, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con experiencia en proyectos de prevención y gestión de conflictos sociales en las regiones de Ica, Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ancash, así como ejecución de proyectos de cooperación internacional de la cooperación alemana al desarrollo y la Unión Europea. Formó parte del equipo que elaboró la línea de base del mapeo de los conflictos existentes, sus causas, así como las situaciones conflictivas potenciales, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la herramienta de medición de capacidades para resolver conflictos, ejecutada por Apoyo, Consultoría y Socios Perú. Ha sido ponente en congresos internacionales organizados por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Y esta noche nos va a deleitar con su ponencia intitulada Conflictos electorales. Buenas noches, Aldo. Buenas noches. Gracias por la invitación a Politólogos Digitales para compartir un poco de alcances tanto teóricos como evidencias empíricas, prácticos sobre la conflictividad electoral, ¿no? Entonces, esta va a ser una buena oportunidad, yo creo, para poder intercambiar, compartir estas ideas que hay pocos espacios, ¿no?, en los que se trata y, bueno, va a ser una buena noche, creo. Gracias por haber aceptado hacer esta ponencia y, bueno, te dejo aquí con todo el público. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches con todos y todas. Vamos a compartir justamente información sobre esta exposición, esta ponencia sobre conflictividad electoral, ¿no? Sí pueden ver, están viendo, sí pueden ver la presentación, ¿no? Sí la pueden ver. Ajá, ahí está la presentación. Perfecto, ¿no? La he titulado Acción colectiva y conflictividad social en el marco de los procesos electorales, ¿no? Un poco la idea es que ustedes conozcan cómo se ha desarrollado, ¿no?, la conflictividad tanto social como electoral en anteriores procesos electorales para ver de repente qué nos espera, ¿no? Sabemos que el comportamiento social de las personas es en realidad, pues, no tiene un rumbo definido, ¿no? No es como la física, ¿no?, donde los átomos, digamos, incluso es posible calcular a veces físicamente, ¿no? Con más exactitud, ¿no? En las ciencias sociales hay un poco más de incertidumbre, ¿no? Hay bastante incertidumbre y esa incertidumbre hace que sean proyecciones, ¿no? Y sea difícil el tema por ejemplo, en realidad, pues, predecir, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de estos hechos. Pero bueno, vamos entonces a ver cuáles son los objetivos, ¿no?, de la presentación. Bueno, en primer lugar, conocer la relación entre la acción colectiva y los procesos electorales. En segundo lugar, conocer la naturaleza de la conflictividad social en materia electoral, algunos conceptos y variables asociadas, ¿no? Y también, y finalmente, tener evidencias empíricas, ¿no?, la manifestación de la conflictividad social en las elecciones. La pregunta del millón, ¿no? ¿Existe relación entre los procesos electorales y los conflictos sociales? ¿Ustedes qué piensan, no? Ahí están los dos grandes grupos, digamos, ¿no? Ustedes pueden ver en pantalla. Tanto los procesos electorales como los conflictos sociales, ¿no? En realidad, muy poco se ha estudiado esta relación, ¿no? Recientemente, en los últimos años, se ha hecho el match tanto entre procesos electorales como conflictos sociales, a pesar de que eventualmente podrían haber esta relación. Ya lo vamos a ver, vamos a descubrir si existe esta relación y cómo podemos visualizar esta relación, ¿no? Pero antes, yo creo que de hablar de la relación entre los procesos electorales y los conflictos sociales, tendríamos que dar un paso previo, ¿no?, que es hablar de la acción colectiva y los procesos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque los conflictos sociales están inmersos en la acción colectiva, ¿no? Son una forma en que se manifiesta la acción colectiva, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar, en primer lugar, de acción colectiva, ¿no?, relacionada a procesos electorales. Existen evidencias de la relación, ¿no? Mientras se van uniendo
¿no? Los demás participantes, yo quiero mostrarles esta pintura. Es un mural, ¿no? Es un mural al fresco que ustedes lo pueden encontrar en el Castillo del Bosque de Chapultepec, en México, ¿no? En Ciudad de México, ¿no? Es un mural pintado en 1933 por Eduardo Solares, ¿no? Eduardo Solares es un pintor mexicano, ¿no? Que muestra, pues, ustedes ven ahí a un hombre en un caballo ingresando, ¿no? Probablemente está ingresando a algún lugar, ¿no? Una ciudad rodeado de bastante gente, ¿no? Rodeado de bastante gente. Esta pintura, ¿no? Que se llama Alegoría de la Revolución, ¿no? Refleja justamente febrero de 1913, ¿no? Y ustedes saben que la gran revolución, digamos, del siglo XX, ¿cuál es? La Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana ocurrió, ¿por qué? Porque había un grueso de la población mexicana que estaba en contra de la reelección de Porfirio Díaz, ¿no? Algunos amigos decían que la historia es la ciencia política de los muertos, ¿no? Y esta, por ejemplo, ese es el reflejo, ¿no? De la acción colectiva y los procesos electorales. Recordemos que México en ese entonces estaba pasando por este régimen autoritario, ¿no? De Porfirio Díaz, ¿no? Y justamente 1910, 1911, bueno, empezó un poco la oposición, ¿no? Contra este régimen político que ya tenía varios años, pues, ¿no? Y hubo bastante acción colectiva alrededor de las elecciones. Se le acusó de fraude electoral y bueno, ahí en el caballo ustedes ven a Francisco Madero, por ejemplo, ¿no? Rodeado de otros personajes, otros actores que lideraron esta protesta, esta acción, ¿no? Que fue una revolución, ¿no? Entonces, la acción colectiva básicamente es un grupo de acciones que buscan algo, tienen un objetivo, y el objetivo es el cambio social, ¿no? Buscan el cambio social. Y claro, la acción colectiva se puede presentar de diversos grados, ¿no? Y hay acción colectiva de distintos tipos, acción colectiva disruptiva, acción colectiva no disruptiva, ¿no? Por ejemplo, una bicicleteada en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Un día domingo. Es una acción colectiva, por ejemplo, ¿no? Pero no es disruptiva. En cambio, una protesta, eso sí es disruptivo. Entonces, vamos a centrarnos en la acción colectiva de tipo disruptivo, ¿no? Y, y en esta acción colectiva puede ser, obviamente, hay un tema de gradualidad, ¿no? Hay acciones colectivas disruptivas como reyertas, por ejemplo, ¿no? O protestas, ¿no? Que pueden ir de un grado menor a una revolución, que de repente es el mayor grado de la acción colectiva, ¿no? Y los conflictos también forman parte, ¿no? De la acción colectiva, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo les quiero mostrar este ejemplo porque es un buen ejemplo, ¿no? De esta relación. Lo que ustedes ven acá es una foto de Filipinas en el año 86. Se llamó la Revolución EDSA o la Revolución del Poder Popular, ¿no? Si ustedes recuerdan, Filipinas estaba gobernada por Ferdinand Marcos, ¿no? Ferdinand Marcos, que era pues un, estaba pues en el poder también, digamos, bastante tiempo, ¿no? Entonces surgió también una protesta, una acción colectiva, una serie de protestas, ¿no? Que hicieron que justo Ferdinand Marcos salga, pues, ¿no? Del poder, ¿no? Salga del poder y bueno, empiece la democracia, ¿no? Esto pasó hace aproximadamente 30 años, no más de 30 años, en el 86, en Filipinas, ¿no? Y finalmente tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es recientemente en Bolivia, ¿no? Ustedes recuerdan que en Bolivia hubo unas elecciones también controversiales, ¿no? En el cual la ciudadanía también se levantó, ¿no? La ciudadanía accionó y estuvieron en contra, pues, del régimen de Evo Morales, ¿no? El cual ya no continúa en la actualidad, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, vemos tres casos distintos en el tiempo, ¿no? Pero que tienen que ver con acción colectiva y que tienen que ver con procesos electorales, ¿no? Entonces, a este punto yo quiero que ustedes le presten atención,
¿no? ¿Por qué? Porque si bien, como ustedes pueden ver, hay una relación, ¿no? En el tiempo frecuente, y estos son solo tres ejemplos, ¿no? Hay muchos más ejemplos, por ejemplo, Venezuela, en otros países de Europa del Este, etcétera, ¿no? Entonces, pese a que ha habido esta relación entre acción colectiva y elecciones, ha habido pocos estudios, ¿no? Y los enfoques en realidad han sido tan diversos que, por un lado, por ejemplo, se ha estudiado acción colectiva y separadamente se ha estudiado los procesos electorales. Recientemente, a partir de producto del enfoque de la sociología política, hace aproximadamente unos 10 años, ¿no? Más 15 años, estirando un poco de repente, pero 10 años, ¿no? Pippa Norris, por ejemplo, una politóloga de Estados Unidos, ha desarrollado un marco teórico específicamente para el tema de ya relacionar acción colectiva y por ende conflictos y elecciones, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, las referencias bibliográficas. Si ustedes, por ejemplo, cogen un manual de conflictos o de movimientos sociales o acción colectiva, por ejemplo, cuando ustedes ven el manual, ¿no? Al final del manual siempre hay un índice de temas, ¿no? Donde aparecen los temas, las entradas, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en la enciclopedia. En el tema de, por ejemplo, movimientos sociales, no aparece el tema, aparecen pocas entradas el tema de elecciones, ¿no? Y viceversa, manuales, por ejemplo, que tienen que ver con lo electoral, poco hay el tema de acción colectiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero felizmente hay un marco teórico que ya está avanzado en esos estudios, ¿no? Y bueno, yo les voy a presentar un poco, en primer lugar, para que tengan ese conocimiento teórico, ¿no? De cómo se ha avanzado, qué es un conflicto electoral, ¿no? Y bueno, y la acción colectiva, cómo se relaciona, ¿no? Con las elecciones para después ver algunos casos prácticos también, ¿no? Bueno, entonces ya saben entonces que hay una relación, ¿no? Hay una relación entre acción colectiva y procesos electorales. Y ahora hablemos de conflictividad electoral, ¿no? ¿Qué es la conflictividad electoral? Bueno, ustedes recuerdan que al principio de la presentación, justo acá, yo presenté los procesos electorales y los conflictos sociales, ¿no? Por un lado. Lo que está en medio, por ejemplo, lo que está en medio directamente son los conflictos electorales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son los conflictos electorales? Bueno, en primer lugar, hay que hacer la salvedad de que el conflicto no es sinónimo de violencia, ¿no? Eh, Haciendo esa salvedad, vamos a ver qué es el conflicto electoral, ¿no? Bueno, el conflicto electoral, ustedes conocerán, por ejemplo, algunos alcances de la conflictividad electoral que tienen que ver con jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Hay un enfoque, digamos, usado con frecuencia que tiene que ver a la conflictividad electoral con, digamos, con la jurisprudencia que genera de la pugna, en realidad, pues, legal, ¿no? En materia jurisdiccional, ¿no? Por las organizaciones políticas que participan, por ejemplo, en un proceso electoral. Eso es un enfoque, ¿no? Pero yo quiero enfocarlo desde el enfoque de la acción colectiva y por ende de la conflictividad social, ¿no? Entonces, tengamos ese punto en cuenta, ¿no? Entonces, entendiendo así, ¿no? Entendiendo así la conflictividad electoral, podemos decir que la conflictividad electoral es un tipo de conflicto social, ¿no? Que ocurre entre actores que participan en la pugna por el poder, ¿no? Y producto de esa pugna por el poder, se perciben, ¿no? Se perciben cuestionamientos a la aplicación de alguna regla electoral, ¿no? Esa es un poco la definición del conflicto electoral, ¿no? A un punto importante, ¿no? ¿Por qué ustedes ven en el gráfico adentro, el conflicto electoral adentro del conflicto social? Porque, bueno, el conflicto electoral es un tipo de conflicto social, ¿no? La Defensoría del Pueblo en el Perú es la institución que con más antigüedad y también con más permanencia en el tiempo ha venido monitoreando y también desarrollando investigaciones, ¿no? Sobre la conflictividad social. Y para la Defensoría del Pueblo, la conflictividad social es un proceso complejo, ¿no? El conflicto social es un proceso complejo que ocurre entre actores de la sociedad, la empresa o el Estado que perciben que sus intereses, valores, necesidades, objetivos son contradictorios, ¿no? Y esa contradicción puede derivar en violencia, ¿no? Esa es la conflictividad eh,
social. Y el conflicto electoral es un tipo de conflicto social, ¿no? Por eso yo les comentaba que estamos viendo los enfoques desde el conflicto social, no desde el enfoque, digamos, meramente, estrictamente jurisdiccional, ¿no? Tiene que ver, sí, pero es un enfoque desde la acción colectiva, ¿no? Entonces, es importante también que ustedes conozcan cuánto dura un conflicto electoral. Bueno, un conflicto electoral, como tiene que ver justamente con la pugna por el poder y con el proceso electoral, está justamente la temporalidad, abarca desde que se convocan las elecciones hasta que se proclaman los resultados. Entonces, ahí esa es un poco la temporalidad del conflicto electoral. ¿Cómo es su desarrollo? Bueno, su desarrollo a veces suelen haber algunas acciones de violencia que se desarrollan justamente en la pugna por el poder, justamente por la temporalidad más acotada, ¿no? De esta conflictividad electoral, ¿no? Entonces, hasta ahí ya sabemos que es un conflicto electoral. Pero es importante también acotar que un conflicto social en realidad, pues, no es que sea malo, ¿no? El conflicto social es normal, es algo natural que ocurre en un sistema democrático, ¿no? Más bien lo normal sería que no haya conflictos, ¿no? Y justamente acá en Perú, ¿no? A partir de la época de la apertura, digamos, del sistema político, ¿no? A inicios de los años 2000, ¿no? Es que ocurre justamente la mayor cantidad o se visibilizan, mejor dicho, ¿no? La mayor cantidad de conflictos sociales, ¿no? Como ustedes pueden recordar. Pero eso forma parte también por la democratización, la apertura del sistema, ¿no? Porque obviamente hay actores que también quieren aportar en la toma de decisiones, ¿no? Quieren estar presentes y obviamente la protesta es una forma también de hacer política, ¿no? El problema del conflicto y, digamos, lo complicado o lo nocivo es cuando hay acciones que alteran de alguna forma el orden público y pueden atentar también contra vidas, ¿no? Esa es la parte un poco nociva de un conflicto social, ¿no? Y la parte negativa, ¿no? Porque el conflicto social, evidentemente, también tiene partes positivas, ¿no? El conflicto social ha logrado muchos cambios sociales, ¿no? Eh, Vamos a hablar de algunos de esos cambios que también se han logrado, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver, avanzar con la siguiente. Entonces, para el tema de conflictos sociales siempre se suelen hablar de las tres P, ¿no? Las personas, el problema y las personas, el proceso, ¿no? Y los problemas que ocurren, ¿no? Las personas o los actores que participan en el conflicto electoral, ¿quiénes son? Ya lo hemos dicho, ¿no? Pueden ser candidatos u organizaciones políticas, pueden ser electores y partidarios de las organizaciones políticas participantes, pueden ser también organizaciones sociales, ¿no? Y organismos electorales, personal electoral y autoridades electorales, ¿no? Bueno, las etapas y las fases del conflicto electoral están sujetas justamente al antes, al durante y al después del día de la jornada electoral, ¿no? Tenemos las fases tempranas de escalamiento, crisis, de escalamiento y diálogo para usar las fases propuestas por la Defensoría del Pueblo. Como ustedes pueden ver, ahora, esto no es que sea una regla, ¿no? Ustedes saben que las tipologías o este tipo de esquemas de alguna forma simplifican la realidad, ¿no? Y como tal, también hay algunos de repente procesos y algunos casos que no cumplen este esquema, ¿no? Pero por lo general, las etapas de la fase temprana y el escalamiento del conflicto se dan antes del día de la jornada electoral. La crisis, si es que se desarrolla, se suele dar durante el día de la jornada electoral, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a verlo en unos momentos. El desescalamiento y las fases de diálogo se dan después, ¿no? Pero a veces la crisis se puede prolongar, ¿no? Se puede prolongar incluso hasta después del día de la jornada electoral. Esto ha ocurrido, podría ocurrir también, ¿no? Ahora, siéntanse libres de hacer las preguntas. Yo las puedo ir leyendo y puedo ir respondiendo para que también puedan ir respondiendo o conociendo sus inquietudes, ¿no? Para ir resumiendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre un conflicto electoral? Puede ocurrir cuando en una elección ocurre el cuestionamiento a actores políticos, a los procedimientos o a las reglas electorales,
¿no? A la aplicación de esos procedimientos o reglas electorales, ¿no? Porque el procedimiento regla en sí no, sino a su aplicación, ¿no? Por los operadores, algún operador, por ejemplo, del sistema electoral, o cuando se cuestionan los resultados electorales, ¿no? Ahora, algo que no he dicho, y es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Los conflictos electorales, al ser un tipo de conflicto social, van a ocurrir cuando ese cuestionamiento es colectivo, ¿no? Porque en los conflictos sociales, lo que, digamos, el actor es un actor colectivo, ¿no? El actor que percibe que sus intereses están siendo de alguna forma afectados es un actor colectivo, ¿no? Y ese actor manifiesta esa insatisfacción en la esfera pública. Y al manifestar esa insatisfacción en la esfera pública, amerita que el Estado, ¿no? En su papel de administrador de lo público, tome acciones en el caso, ¿no? Entonces, es ahí cuando es el conflicto, cuando constituyen, ¿no? Ya ustedes pueden ver las características que van a hacer que un conflicto social en materia electoral justamente califique como un conflicto de ese tipo, ¿no? Entonces van a haber cuestionamientos esos tres actores, ¿no? O estos tres elementos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la relación, ¿no? Entre la conflictividad social y los procesos electorales. Ustedes saben que los procesos electorales, bueno, esto según Dieter Nolen, ¿no? Tienen tres funciones básicas, ¿no? En primer lugar, la legitimación del sistema político, ¿no? En segundo lugar, la canalización de conflictos. Y en tercer lugar, también expresan la confianza, ¿no? Expresan la confianza, porque un elector, y voy a explicarlo las tres, ¿no? La legitimación del sistema político, porque cuando un elector acude a las urnas, está justamente legitimando, aprobando un sistema político, ¿no? Determinado, ¿no? En segundo lugar, un proceso electoral, en el fondo, ¿qué es? Es un concurso por el poder político, ¿no es cierto? Un poder político que se rige por la regla de la mayoría. La regla de la mayoría es una regla justamente de los sistemas democráticos que operan también, ¿no? En un proceso electoral, digamos, en una elección donde hay competencia, ¿no? Competencia efectiva. Entonces, también el proceso electoral va a cumplir una función de canalizar esos conflictos, pero ese conflicto se da de una manera institucionalizada, porque hay normas que se tienen que cumplir, ¿no? Hay plazos, ¿no? Con las normas vienen los plazos, vienen los requisitos, ¿no? Entonces, digamos que hay árbitros que administran ese partido de fútbol, ¿no? Para hacer una similitud, ¿no? Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y expresan confianza porque eso se relaciona con con la legitimación del sistema político, ¿no? Porque el elector a ir justamente a las urnas está expresando la confianza, no solo digamos, en elegir a sus autoridades, sino también en la confianza en el sistema electoral también, ¿no? Pero ¿qué pasa con la conflictividad electoral? ¿No? La conflictividad electoral y la conflictividad social, ¿no? En general, puede ocurrir justamente en sistemas políticos o en sociedades en las cuales tenemos falencias en esos tres aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema político tiene déficits de legitimidad, ¿no? Los conflictos de repente no se canalizan por los canales que existen, las demandas algunas veces desbordan estos canales, ¿no? Y existe desconfianza, ¿no? Por ejemplo, en el sistema político y en sus instituciones. La desconfianza tiene que ver con temas, por ejemplo, de corrupción, ¿no? Entonces vemos que el gran reto, ¿no? Justamente de esta relación entre conflictividad y procesos electorales que suele ser a veces compleja, ¿no? Que suele ser a veces compleja. Entonces, ahí estoy viendo algunas preguntas. El procedimiento sobre las electorales, ¿es eso? Ahí Rafael nos pregunta, a ver, procedimientos o reglas electorales, ¿es eso o la no transparencia de las mismas? Claro, ¿no? También puede pasar por ahí el tema. Vamos a hablar ahora un poquito de las causas de la conflictividad electoral en un momento, y tiene que ver con lo que dice Rafael, ¿no?
A ver, vamos a seguir avanzando a justamente las causas del conflicto electoral. Esta es una tipología que hemos elaborado sobre las causas del conflicto electoral. Tengan en cuenta que a veces hay algunas causas que de repente, esas son las más comunes, ¿no? Esas son las causas más comunes. La más común es el rechazo a los resultados electorales, ¿no? Que suele aparecer justamente eh, en una elección durante el día de la jornada electoral, por ejemplo, no es una causa de un conflicto electoral que puede causar justamente conflicto electoral. Eh, luego luego existe la percepción de transhumancia electoral o electores golondrinos. Es una causa también que, bueno, ha disminuido en comparación con el año 2006-2010, pero hay algunos casos que todavía se registra el tema de la percepción de transhumancia electoral. Luego la percepción de irregularidades en el proceso electoral, ¿no? Tiene que ver con la percepción de alguna irregularidad, de algún aspecto que de repente no se haya sido considerado adecuadamente en el proceso, en el transcurso del proceso electoral, ¿no? El cuestionamiento de los organismos electorales, a la actuación de algún representante del sistema electoral, ya sea OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, o RENIEC, que son los tres organismos, como ustedes saben, que integran el sistema electoral peruano, y el cuestionamiento de los funcionarios de instituciones públicas que representan otra institución pública, ¿no? Como por ejemplo, no sé, una municipalidad, algún funcionario público, ¿no? Que representa a otra institución, ¿no? Y algún otro hecho, ¿no? Ahora, es importante decirlo que si nosotros vemos en grande, ¿no? Si nosotros vemos en grande la película, ¿no? Digamos, 360 grados, lo que les comentaba, ¿no? Es, por ejemplo, las percepciones, ¿no? Las percepciones son importantes en los conflictos sociales en general y en los conflictos electorales en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no hay votos golondrinos de repente en un lugar, ¿no? Pero basta con que exista la percepción colectiva de este fenómeno, de este hecho, para que sea posible causa de un conflicto electoral, ¿no? O basta que exista la percepción de irregularidades en el proceso electoral, ¿no? Para que sea una causa del conflicto electoral. Entonces, recordemos esto, ¿no? Las percepciones. Es importante el tema de las percepciones. En los conflictos mucho tiene que ver con las percepciones. Y de repente, claro, puede haber un tema de transparencia de las mismas que no están transparentadas o no son conocidas, por ejemplo, alguna norma, por ejemplo, que puede generar un conflicto electoral, ¿no? O la percepción de la falta de transparencia también, ¿no? Pueden operar las dos, ¿no? Las dos. Entonces es un tema importante. Recordemos los tres casos que vimos al inicio, ¿no? En macro, digamos, el caso de México, el caso de Filipinas y el caso de Bolivia. En los tres hubo percepción, por ejemplo, de irregularidades en el proceso electoral, el famoso fraude electoral, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso puede causar, bueno, ahí causó, por ejemplo, conflictos electorales, ¿no? Causó conflictos electorales. En el caso de México causó una revolución, ¿no? Porque esos conflictos a veces causan cosas, pues, o causan cambios grandes, ¿no? En el caso de Filipinas también originó un cambio de mando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cambios ya de régimen político o algunas cosas, algunos aspectos ya que ponen en jaque, digamos, o ponen en el ojo de la tormenta a toda una nación, ¿no? A todo un estado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? El impacto, ¿no? De esta conflictividad electoral, ¿no? Entonces, ya conocemos ejemplos, entonces, lo que podría causar la conflictividad electoral, ¿no? Se ha venido manifestando, ¿no? Esta acción colectiva en los procesos electorales y vemos que hay una relación, ¿no? Vemos que es evidente que hay una relación, ¿no? Vamos a seguir viendo entonces la presentación. Y bueno, algunas manifestaciones del conflicto electoral. Ojo que no son las únicas, ¿no? Ojo que no son las únicas. Estas son un poco las contenciosas, las violentas, pero hay manifestaciones también no violentas, ¿no? Por ejemplo, bueno, algunas manifestaciones del conflicto electoral. Ingreso violento, toma del local de votación, la destrucción o la pérdida del material electoral,
el atentado contra la propiedad pública o privada, la agresión al personal electoral, la retención del personal electoral o la movilización a los exteriores de los locales de votación, por ejemplo. ¿No? Esas son algunas manifestaciones del conflicto electoral. De repente las más claras, ¿no? Las que vemos con mayor claridad, ¿no? Pero ustedes igual ahora saben que los conflictos electorales en realidad pues están rodeados de bastante acción colectiva, ¿no? Se manifiestan con bastante acción colectiva. Entonces es una forma también de detectar, ¿no? Algún posible conflicto electoral. Y recuerden poco los elementos que les comentaba, ¿no? Que tiene que haber percepción de afectación colectiva, ¿no? Eh, sobre todo eso, ¿no? Que se debate en lo público, ¿no? Y que hay también, y que impacta de alguna forma en el proceso electoral, ¿no? Impacta de manera efectiva en el proceso electoral, ¿no? Entonces eso es importante conocerlo, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Ustedes piensan que la conflictividad electoral se expresa en elecciones nacionales o subnacionales? ¿No? ¿Qué pensarían ustedes de esa pregunta? Bueno, depende de dónde hagamos esa pregunta, ¿no? Si yo hago esa pregunta, por ejemplo, en África, yo diría que las elecciones se expresan más en elecciones nacionales que en subnacionales, o tanto en elecciones nacionales como en subnacionales, ¿no? Recordemos que las elecciones nacionales son las que tienen alcance, por ejemplo, son las elecciones generales en Perú, donde se eligen presidentes, ¿no? Las elecciones de congresistas, por ejemplo, ¿no? En Perú. Y las elecciones subnacionales son aquellas elecciones en las que elegimos autoridades locales, ¿no? Alcaldes, consejos, regidores, ¿no? En realidad, esos son, digamos, los dos grandes grupos. Entonces, depende de dónde yo haga esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, ¿no? La balanza está un poco, en realidad está equilibrada, ¿no? Pero hay algunos países en los cuales la conflictividad electoral se expresa con mayor frecuencia en elecciones subnacionales, como es en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Como es el caso del Perú. Eh, o en México, por ejemplo, de algunos países por ejemplo, México, o algunos países de Centroamérica, como Guatemala, por ejemplo, o El Salvador, ¿no? Que yo, por ejemplo, sé muchos casos en los cuales se ha registrado ese tipo de conflictos electorales, ¿no? De ese tipo de conflictos sociales en materia electoral, ¿no? Que es el nombre largo, digamos, del conflicto electoral, ¿no? Entonces vemos que se puede expresar en ambos, ¿no? En ambos, ¿no? Claro que, bueno, vamos a ver un poco cómo se ha venido registrando en el Perú en un momento, ¿no? Para que ustedes también tengan en cuenta los antecedentes y qué nos podría pasar, digamos, en el corto plazo, en el contexto sobre todo de la pandemia, ¿no? Que como ustedes saben es un contexto de alta incertidumbre, ¿no? Pero podríamos de repente atrevernos a hacer una proyección de la conflictividad social y su relación con los procesos electorales que vienen, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, entonces vemos que esta balanza depende de esta relación, pero hay una relación, ¿no? Depende de dónde se manifieste, ¿no? ¿Quiénes recuerdan esa imagen, por ejemplo? ¿No? Este es el llamado Aymarazo, por ejemplo, en el año 2011, ¿no? No fue un conflicto electoral, fue un conflicto social, pero después yo les voy a mencionar cómo se pueden relacionar ambos, ¿no? Un conflicto no necesariamente electoral o uno social, en este caso fue un conflicto socioambiental con el proceso electoral, ¿no? Entonces, hasta acá habíamos hecho esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que en África, por ejemplo, han habido elecciones bastante violentas y bastante conflictivas, ¿no? Estas son las 10, por ejemplo, las 10 elecciones más violentas, que fíjense que el nivel de violencia y el nivel de hostilidad en esas elecciones, desde el año 90 hasta el año 2010, y fíjense la de Kenia, en el año de diciembre del 2007, ¿no? Si tuviéramos que nosotros buscar, yo creo, un ejemplo de un conflicto electoral trágico, ciertamente trágico, y que impactó, ¿no? Que impactó de una forma muy alta, ¿no? A un sistema político es Kenia, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso de Kenia, fíjense que hubo 1.500 fatalidades, ¿no? O sea, aquí 1.500 lamentables muertes que se pudieran haber evitado, ¿no? Que se pudieran haber evitado, pero que no, digamos,
el conflicto electoral no se canalizó adecuadamente y desbordó el sistema político, ¿no? ¿Qué ocurrió en Kenia? Para que ustedes lo puedan, de repente, si se animan, pueden investigar un poco sobre el caso porque nos da bastantes aprendizajes, ¿no? Ahora, pero que ustedes se pongan, digamos, en contexto, no es que Kenia sea un país, por ejemplo, como Burkina Faso o algunos otros países, o el Congo, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado es más frágil, ¿no? Ahí son países con bastante fragilidad de Estado. Kenia, digamos, está en el punto medio en el 2007, ¿no? Era un país que estaba encaminado, ¿no? No es que el Estado, digamos, no es que esté al nivel de otros estados, incluso fallidos, ¿no? En África. Y por eso fue un caso sorpresivo, ¿no? El caso de Kenia, ¿no? Porque hubo elecciones muy violentas, ¿no? Muy conflictivas, ¿no? Eran elecciones nacionales, ojo, ¿no? En el cual se enfrentaron. Ahora, en África en general existen bastantes etnias, ¿no? Es un país que al igual que Perú es multiétnico, ¿no? Y ahí existen bastantes etnias, y estas etnias, ustedes saben que las etnias también eh, obviamente constituyen, por ejemplo, un clivaje en la sociedad y ese clivaje a veces se expresa en el sistema político, ¿no? Y se polariza, se puede polarizar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la etnia de los Kikuyus con la etnia de los Lubos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en el año 2007, ¿no? Un candidato representaba una etnia, a los Kikuyus, y el otro candidato representaba a la otra etnia, de los Lubos, ¿no? Pero ahí hay una convivencia, pues, de 60 años de estas etnias, eh, donde ha habido, pues, pugnas por la tierra, pugnas por el territorio, ¿no? Hay una historia detrás, ¿no? Pero lo que hizo el conflicto, lo que hizo el proceso electoral fue, de alguna forma, que esa fractura social que había se expresó ese conflicto se expresó, ¿no? En el proceso electoral, ¿no? Eso hizo que haya enfrentamiento. ¿Por qué? Porque digamos que los que perdieron la elección eran de una etnia, era un candidato apoyado justamente, su soporte social, sus bases sociales eran de una etnia y estaban en contra, ¿no? Estaban en contra de haber perdido, alegaban fraude electoral, ¿no? Y digamos quienes habían ganado, obviamente estaban también apoyados con la otra etnia, ¿no? Eran Kikuyus versus Lubos, ¿no? Entonces fue tal que incluso hubo, según Naciones Unidas, hubo aproximadamente 300.000 desplazados. Entonces fíjense el impacto grave, ¿no? El impacto grave que de repente otro tipo de conflictos no tienen o los tienen en menor grado, no es un impacto gigante, ¿no? Entonces, ahí hay que poner los resaltadores, ¿no? Porque el conflicto electoral es un conflicto que cuando se produce a nivel nacional genera consecuencias importantes, ¿no? Genera consecuencias importantes. Y en este caso, el conflicto, ¿cómo se resolvió? Como básicamente, ustedes saben, bueno, todo conflicto además tiene que ver con, a veces hay recursos escasos, ¿no? Y el poder es un recurso escaso, ¿no? Por ejemplo, los conflictos socioambientales, por ejemplo, ¿no? Que son otro tipo de conflictos sociales, o conflictos laborales, o conflictos por el agua, por ejemplo, ¿no? En el conflicto socioambiental, el territorio es un recurso escaso. En el conflicto hídrico, el agua es un recurso escaso. En el conflicto electoral, el poder es un recurso escaso. Entonces, al haber esa pugna por el poder y el poder ser escaso, lo que se hizo en Kenia fue distribuir el poder, porque ya era una cosa que amenazaba el sistema político, amenazaba la continuidad del sistema político y amenazaba la sociedad civil, ¿no? Porque habían habido miles de desplazados, más de 1.000 fallecidos, ¿no? Entonces era una cosa grave para el sistema político. Entonces ahí lo que hizo fue, bueno, intervino Naciones Unidas, en ese momento Kofi Annan era el secretario general, y se armó un gobierno de coalición, ¿no? Entre los que habían ganado, que representaban una etnia, y los que habían perdido, ¿no? Uno fue presidente y el otro fue su primer ministro. Entonces, el poder político se distribuyó de distinta forma. Esa fue, digamos, la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, ahora, obviamente fue una resolución que, para ese caso, ¿no? Esto va a depender mucho del tipo de caso, ¿no? Pero fíjense ustedes, yo les quería poner este ejemplo porque es el ejemplo más extremo, ¿no? Siempre cuando hacemos ese tipo de análisis es importante que ustedes conozcan el caso de repente más extremo, donde hayan ocurrido, digamos, el impacto más profundo, para que ustedes sepan, digamos, hasta qué punto puede llegar un conflicto electoral y vean la gradualidad que existe,
¿no? Y esto va a depender mucho también, obviamente, del proceso electoral en el cual se desarrolle este conflicto electoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En ese momento, un vocero de la policía de Kenia declaró a la Deutsche Welle de Alemania que la situación del conflicto en Kenia dependía de la percepción, ¿no? Mientras hay elecciones libres y justas, no debería haber ningún problema, pero eso dependía de la percepción, ¿no? La percepción entonces juega un papel importante en el tema de la conflictividad electoral. Ahora, de repente este caso ustedes lo conozcan con mayor cercanía, ¿no? De repente nos acompañan colegas que han estado en el sistema electoral, que tienen experiencia, ¿no? En alguna institución del sistema electoral o también desde la conflictividad social, ¿no? Las elecciones subnacionales también suelen concentrar, ¿no? Suelen aparecer conflictos, conflictos electorales. Y acá en el Perú, desde la década, justamente desde el año 2002, ¿no? Es decir, desde la apertura del sistema político, a la par de que aparecieron conflictos sociales, socioambientales, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, los casos más de repente más emblemáticos o más mediatizados, porque hay cientos de conflictos, ¿no? Actualmente, según la Defensoría, hay más de 180 conflictos, ¿no? Pero de repente los más mediáticos son los que justamente han llegado a la etapa de crisis. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el caso del Moquegua, ¿no? El caso de Conga, ¿no? El caso de las Bambas, ¿no? Esos conflictos fueron apareciendo a partir del año 2000, ¿no? En adelante, y hasta la fecha siguen ocurriendo también, siguen visibilizándose, siguen escalando, ¿no? Pero a la par también ocurrieron conflictos en la escala subnacional, ¿no? Y de repente uno de los más recordados por el impacto que tuvo fue el caso de Ilave, por ejemplo, en Puno, ¿no? Eh, Antes de que ocurrieran, digamos, o que se manifestaran conflictos socioambientales, ¿no? Habían muchos más conflictos por asuntos de gobierno local, ¿no? Que tienen que ver con el conflicto como por Ilave, por ejemplo, en Ilave, ¿no? En Puno, ¿no? Que tiene que ver también en realidad, pues tiene que ver con pugnas por el poder, ¿no? Y desde el año 2002, las elecciones subnacionales, como la que tuvimos la última en el 2018, también en esas elecciones han sido escenario de pugnas electorales, de conflictividad electoral, ¿no? Entonces, pero bueno, la buena noticia es que esa conflictividad electoral ha ido decreciendo, ¿no? Ha ido decreciendo. El año de 2014 de repente fueron las elecciones más violentas, ¿no? Más disruptivas. Pero la buena noticia es que, bueno, gracias al papel de articulación de diferentes instituciones del Estado, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, RENIEC, la Defensoría, la Presidencia del Consejo de Ministros, etcétera, esos conflictos han ido disminuyendo, ¿no? Bueno, vamos aproximadamente más de 40 minutos, ya para ir cerrando algunas ideas. Eh, Leo sus preguntas, ¿ah? Yo estoy atento a alguna pregunta que me quieran hacer. O que quieran alguna intercambiar de repente alguna experiencia, estoy atento ahí a lo que escriban. Entonces, vemos ese aspecto, ¿no? Por un lado, la conflictividad electoral en elecciones nacionales y la conflictividad electoral en elecciones subnacionales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la conflictividad electoral? El impacto, ¿no? En realidad, todo esto gira a una idea central, que hay una afectación a la gobernabilidad, ¿no? Puede ser local o nacional, ¿no? Depende digamos, del ámbito que estemos analizando, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber estas siete impactos, ¿no? ¿Ese según quién? Bueno, según el libro, este librito que editamos en el año 2017, se presentó en la FIL 2018, que se llama Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales. Un análisis de los procesos del 2002 al 2014, ¿no? Es un análisis desde la acción colectiva, ¿no? De cómo se ha manifestado la conflictividad electoral y cuáles son sus causas, sus consecuencias. Un poco está desarrollado en el libro en mayor detalle, ¿no? Está desarrollado en el libro en mayor detalle. Y justo ese es el impacto de la conflictividad electoral, ¿no?
¿Cómo impacta la conflictividad electoral? Bueno, ahí están esos 7 impactos, los más graves de repente, ¿no? Porque hay poco tiempo para poder, digamos, profundizar en cada uno, pero bueno, puede contribuir a que ocurran otros conflictos, ¿no? Porque el conflicto electoral se puede transformar, ¿no? De repente acaba la elección y, bueno, ya no hay, se proclaman resultados, el alcalde asume, ¿no? Pero después se puede transformar en un conflicto por asuntos de gobierno local, que es entre la ciudadanía y la autoridad, el alcalde provincial, el gobernador regional, etcétera, ¿no? Entonces el conflicto puede transformarse, ¿no? Y tiene que ver con un tema de legitimidad que justamente nos convoca a esta serie de conferencias, ¿no? Tiene que ver con temas de legitimidad, ¿no? Eh, bueno, impacta también en la calidad de la democracia. Si es una elección local, impacta en la calidad de democracia a nivel local, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo una elección en donde no haya habido pugnas que en una elección donde sí ha habido pugnas o disputas, digamos, con impacto nocivo, ¿no? Al sistema político, que es un poco algunos conflictos electorales están en esa arena, digamos, ¿no? Puede contribuir también a la desafección política, ¿no? Porque las personas al ver que ocurren estas pugnas por el poder que incluso pueden desencadenar en actos violentos, ya de repente no pierden motivación por la política, no pierden desinterés por la política. Hay varios estudios en los cuales la desafección política también tiene esas causas, digamos, ¿no? Y de repente lo más nocivo, porque también no solo opera en el ámbito electoral, sino en otras también arenas, que es la cotidianización de mecanismos transgresivos, o básicamente es la normalización de la violencia, ¿no? Desde que salimos de repente ahora han bajado los índices de violencia porque hemos estado confinados, como ustedes saben, ¿no? Pero la sociedad, en realidad, hay un nivel de violencia muy grande, ¿no? Hay violencia contra la mujer, hay violencia en realidad pues en la seguridad pública, ¿no? Los asaltos ya son a mano armada, ¿no? Entonces, el gran problema es que estos mecanismos también se cotidianicen y se vuelvan normales en una elección, ¿no? Y de repente, por ejemplo, ese es un peligro también, ¿no? De la conflictividad electoral, que en realidad pues es algo que está, como les decía, transversalizado también en otras arenas, ¿no? Entonces, ya conocen ahora el impacto de la conflictividad electoral, cómo puede impactar. No es un impacto grande, ¿no? El sistema político. Y qué bueno que en politólogos, que en esas conferencias, que justamente no, gracias a politólogos digitales estamos compartiendo este tema que a menudo no se comparte, no se intercambian ideas sobre lo grave que puede ser la conflictividad electoral, digamos, si no es debidamente canalizada, ¿no? O se tiene un impacto nocivo en el sistema político, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos escenarios y para ir terminando, ¿no? De conflictividad social en el marco de los procesos electorales, ¿no? Ustedes seguro se preguntarán, ¿y cómo se ha manifestado la conflictividad social en el marco de anteriores procesos electorales? ¿No? Porque acá quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Quiero hacer hincapié en algo. Que así como hay conflictos electorales que tienen que ver con el cuestionamiento a la aplicación de alguna regla de elección, de un procedimiento regla de elección, al cuestionamiento colectivo de algún actor político, etcétera, que tiene que ver específicamente con la elección, hay algunos conflictos que de repente son otro tipo de conflictos, socioambientales, por el agua, laborales, etcétera, pero que podrían tener un impacto en el proceso electoral también, ¿no? Podrían tener un impacto, ¿no? Indirecto, sin ser específicamente un conflicto electoral, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de esta parte, ¿no? De esta parte de esta parte del contexto, ¿no? De la conflictividad en general, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente cómo podrían ser los escenarios y qué mejor que hablar con datos, ¿no? Qué mejor que hablar con datos. Acá hay algunos datos, algunos ejemplos, ¿no? De cómo se ha manifestado la conflictividad social en contextos electorales, ¿no? En contextos electorales incluso de elecciones generales, como las del próximo año, del 2021,
¿no? Que yo sé que ustedes están interesados justamente de repente en conocer cuál va a ser un poco el contexto, la coyuntura, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente estos tres casos, ya para ir terminando. En el año 2011, como les comentaba, se produjo el Aymarazo, y el Aymarazo es justamente un conflicto originado por la población aymara en Puno, ¿no? Por los ciudadanos aymaras en Puno, porque se ponía en un proyecto minero, ¿no? De la minera Bear Creek, ¿no? Este conflicto que estalló, ¿no? Tuvo su punto más álgido entre mayo y junio del 2011, ¿no? Incluso hubo bloqueo de vías, por ejemplo, de Desaguadero, las vías que unen el tema del tránsito a Bolivia, por ejemplo, el paso a Bolivia, Puno, Bolivia, Puno Desaguadero, ¿no? Hubo bastante acción colectiva, bastante protesta, bastante en realidad, enviaron también pues contingentes del orden, ¿no? Y este conflicto se desarrolló muy cercano, ¿no? Se desarrolló muy cercano al día de una elección, ¿no? ¿Qué elección? Las elecciones generales de 2011. ¿Recuerdan la segunda vuelta en junio del 2011, el 5 de junio, ¿no? Entre el expresidente Ollanta Humala y Keiko Fujimori, claro, ¿no? Entonces, hubo esa segunda vuelta y este conflicto se dio muy, muy pegado, ¿no? Incluso había el riesgo de que las elecciones en Puno, por ejemplo, no se desarrollen porque este conflicto estaba activo, ¿no? Estaba activo y estaba en crisis, ¿no? No solo activo, porque puede estar activo, pero de repente no hay crisis, ¿no? Pero estaba en crisis, ¿no? Felizmente estuvo bien canalizado, hubo una tregua entre los protestantes, que estaban en su legítimo derecho también digamos, de plantear sus demandas colectivas, ¿no? Porque recordemos que hay un derecho legítimo a la protesta, ¿no? Esto obviamente es así desde que se crearon las repúblicas modernas, ¿no? Desde Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Las huelgas ocurren desde esas fechas, ¿no? Desde hace pues más de 200 años, ¿no? O aproximadamente 200 años. Entonces ocurrió el Aymarazo, ¿no? Estuvo a punto de impactar en el proceso electoral, pero tuvo la debida canalización y, bueno, las acciones de protesta se retomaron después de la jornada electoral, ¿no? Otro caso, de repente menor, es el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas. Eso fue en el año del 2016, en las elecciones generales. No estaba a un nivel de crisis, pero sí está en un nivel de actividad, ¿no? En Apurímac, ¿no? Entonces, esto hizo que también haya una potencial afectación, ¿no? En el proceso electoral de esas elecciones generales del año 2016. Y finalmente, hablamos de unas elecciones regionales y municipales, las del año 2018, ¿no? Donde hay un conflicto, bueno, por temas en torno al oleoducto norperuano, ¿no? Ustedes saben que el oleoducto norperuano es un activo crítico que, bueno, está hace bastante tiempo, ¿no? Sobre todo en la zona de Loreto, ¿no? En algunas zonas de Ateneo Marañón, por ejemplo, ¿no? Y ahí ocurrió, por ejemplo, hubo una crisis, un conflicto y un poco más localizado, ¿no? Porque estamos hablando de distritos de la provincia de Aten el Marañón, ¿no? Pero hubo actividad, ¿no? E incluso ustedes recuerdan que tuvimos un referéndum en diciembre del 2018, ¿no? ¿Recuerdan el referéndum? No, estoy seguro que sí lo recuerdan, ¿no? Este referéndum no se desarrolló en dos distritos de Aten el Marañón, ¿no? Porque el conflicto estaba activo, ¿no? No se desarrolló. Esto, por ejemplo, en una elección regional municipal hubiera significado que de repente que no se desarrollen, no tengan alcaldes estos distritos, ¿no? Pero como fue en un referéndum, y estamos hablando de una circunscripción única a nivel nacional, ¿no? No hubo un impacto, ¿no? En el padrón electoral. Entonces, fíjense ustedes que hay conflictos que no necesariamente son electorales, que son otro tipo de conflictos que podrían impactar en el proceso electoral, ¿no? Y estamos, por ejemplo, a 8 meses aproximadamente de las elecciones generales 2021 y podría haber un impacto también, ¿por qué no? No es posible, ¿no? Ahí veo una pregunta de J. J nos pregunta, ¿cuáles podrían ser posibles soluciones frente a los conflictos electorales en plena pandemia a fin de que la población no pueda verse afectada contextualmente? Bueno,
ahí el tema de la conflictividad electoral, por ejemplo, como ustedes, como lo han visto, a veces el proceso electoral es la oportunidad para que se exprese este conflicto, pero es un conflicto que de repente se ha transformado y estamos hablando de otra demanda en realidad, ¿no? Esto es visible, por ejemplo, en muchos conflictos en la selva, en Loreto, por ejemplo, ¿no? Que los contextos electorales de alguna forma son una ventana, son una oportunidad para que se exprese, ¿no? Entonces yo pienso que la tarea ahí está ahí, articular con el Estado, ¿no? Se está haciendo, ¿no? Pero el Estado tiene que estar articulado para que, sobre todo, cerrar brechas, ¿no? Y ya desde PCM, en realidad, pues, quien ustedes saben es la institución o la entidad competente para el tema de prevenir y resolver conflictos sociales, ¿no? Hay una visión de ese tipo, ¿no? Y en ese sentido, el Estado se ha mostrado mejoras, ¿no? En cómo abordar un conflicto social, ¿no? Ha habido una evolución positiva, ¿no? Y el tema ya no se enfoca, digamos, solo a acciones de bombero, ¿no? Acciones de corto plazo, que básicamente son apagar el incendio, pero en algún momento esa crisis puede volver a suceder. Entonces, la idea es tomar un enfoque más estructural que justamente resuelva las causas de fondo, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de fondo? Las causas de fondo tienen que ver con justamente cerrar brechas estructurales, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va un poco la solución, Jota, ¿no? Y también tiene que ver con el tema de que se den a conocer, que hay información, ¿no? Y acá tiene que ver mucho, por ejemplo, en el contexto de la educación electoral, la comunicación política, tiene que haber comunicación al respecto del proceso electoral. Las reglas tienen que estar transparentadas, tienen que estar claras, los canales tienen que estar delimitados, y debidamente transparentados e informados, ¿no? Para que la ciudadanía también tenga toda la información a disposición y se eviten conflictos electorales, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Ahora, claro, que tenemos un contexto aparte de la pandemia, ¿no? Que hay que hacer un análisis aparte ahí, ¿no? Que la pandemia, como ustedes saben, está afectando proporcionalmente significativamente, ¿no? El PBI, ¿no? Entre 5 a 20% negativo, ¿no? El PBI es una afectación que no se ha visto en los últimos años, ¿no? Quizás en los últimos 20 años, ¿no? Es un escenario único que estamos viviendo de crisis económica, ¿no? Y bueno, un poco ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que hay desempleo, ¿no? Hay pequeños emprendedores, sectores de la economía informales que de repente también van a estar un poco, va a haber complejidad en que se reactiven, ¿no? Entonces, este desempleo, ¿no? Más esta inseguridad o sensación de incertidumbre puede generar también que existan, si bien ahora hay algunos conflictos, que ocurran otros nuevos conflictos, ¿no? ¿Por qué no? También puede ocurrir eso. No, eso no, digamos, claro, no tenemos una bola de cristal para saberlo, pero si bueno, vemos el último reporte de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que es mayo del 2000, ¿no? Mayo es el de mayo, con información de mayo que salió en junio, ¿no? El último reporte vemos que ya hay algunas, pues, manifestaciones públicas de insatisfacción por temas estructurales, ¿no? De necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que esto de alguna forma puede canalizarse y convertirse en eventuales conflictos sociales que podrían tener un impacto, ¿no? No, en la gobernabilidad y también, pues, ¿por qué no?, en los procesos electorales, ¿no? Entonces el tema también viene con cómo el Estado en general va a afrontar y va a remontar, ¿no? Esta crisis, ¿no? En medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los tiempos de la sociedad son distintos a los tiempos del Estado, ¿no? Los tiempos de la sociedad avanzan con mucha mayor rapidez, ¿no? La sociedad es compleja y el Estado a veces eh, tiene alguna demora, ¿no? O de repente es tan complejo el tema también que puede haber ahí de repente un desfase, pero va a responder de la calidad de esa reacción, ¿no? Entonces, es un punto, yo pienso que hay que tener en cuenta, ¿no? Si bien nosotros tenemos ahora conflictos que yo, digamos, haciendo un análisis durante la pandemia, están en stand-by, ¿no? Están en stand-by,
pero ya están justamente reactivándose algunos de ellos, ¿no? Algunas acciones de protesta, o algunas también pliegos de reclamos, ¿no? Porque no todo es acciones de protesta, pero el conflicto puede ser activo siempre y cuando hay ese reconocimiento de percepción de insatisfacción, ¿no? Y de demandas que tienen que ser satisfechas, ¿no? Y de expresión de esa insatisfacción al Estado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? El contexto que se viene, ¿no? Entonces, finalmente, ya estamos una hora, ¿no? Las elecciones proveen un método predecible y normado por reglas para canalizar un conflicto constructivamente, ¿no? Reduciendo la necesidad de los actores políticos de optar por alternativas violentas. Entonces, esa es una frase con la que quiero terminar. Espero que haya sido de su provecho esta pequeña presentación, ¿no? Y estoy atento de repente a alguna pregunta final, algún comentario, ¿no? Ahí J nos pregunta, ¿ayudaría a futuro la virtualización de los procesos electorales para evitar posibles conflictos? Claro, pero eso es bien complejo, ¿no? Eso es bien complejo porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos, este año vamos a tener, por ejemplo, elecciones primarias previas a las elecciones generales. Esas elecciones primarias se ha planteado que sean, por ejemplo, con voto electrónico no presencial, ¿no? Es decir, que, porque hay voto electrónico presencial y voto electrónico no presencial. El voto electrónico no presencial, que es lo que nos plantea ahí J, por ejemplo, puede ser posible, claro, puede ser posible, pero bajo ciertos puntos, bajo ciertos contextos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en las elecciones primarias, ¿quiénes votan? Votan los militantes de los partidos políticos, ¿no? Votan los integrantes de un partido político en las elecciones, perdón, internas, ¿no? Perdón, elecciones no primarias, sino internas, perdón. En las elecciones internas, que se ha propuesto que esas internas sean voto electrónico no presencial, ¿no? Pero yo pienso que, claro, hacerlo a nivel ahora, también se han hecho, por ejemplo, a nivel de colegios profesionales, ¿no? La elección del decano del colegio de abogados, por ejemplo, ¿no? La del colegio de médicos. Han tenido recordemos que la del colegio de abogados, por ejemplo, tuvo una percepción de irregularidades, por ejemplo, creo, ¿no? Pero esto yo lo veo un poquito complicado cuando estamos hablando de un país, ¿no? Que no necesariamente tiene el nivel de Internet, por ejemplo, es uniforme en todas las ciudades, ¿no? De repente es posible en las principales capitales de departamento, pero eso es imposible, por ejemplo. El Perú tiene 1874 distritos, ¿no? Entonces, es algo que en realidad pues está en la competencia de OMPE, pero sí requiere, yo pienso, cerrar algunas brechas estructurales, de infraestructura de comunicación, de TICs, ¿no? Que pueden demorar algún tiempo, ¿no? Pueden demorar algún tiempo. Entonces, bueno, si no hubiera más preguntas, estamos cumplida, hemos pasado la hora, ¿no? Un minuto, una hora y tres. Eh, una hora y 3 minutos. Les agradezco el tiempo que han tenido para poder compartir esta presentación y reitero mi agradecimiento a politólogos digitales por este tipo de conferencias que ponen en la palestra estos temas, ¿no? Que tienen que ser, pues, yo pienso que son en buen provecho no solo de la comunidad académica o la comunidad de los actores, por ejemplo, electorales, sino también de la ciudadanía en general, ¿no? Todas las áreas, organismos electorales cuentan con áreas especializadas en conflictos electorales. Bueno, no todas, pero digamos que todas tratan el tema, ¿no? Eso sí, todas tratan el tema. De repente, el tema de nomenclatura no responden de repente al tema, pero sí responden a a este tipo de dinámicas, porque es el que hacer en realidad, pues, ¿no? Forma parte de la dinámica de los procesos electorales. Entonces, sí todas tienen, digamos, en la práctica, sí tienen áreas especializadas, ¿no? Y con las que se comparte, se coordina, ¿no? Porque al final el objetivo es que esto redunde pues en la calidad de vida del ciudadano, que es el beneficiario final, ¿no? Básicamente de la calidad, ¿no? Con que se desarrolle un determinado proceso electoral, ¿no? Entonces, gracias Rocío por la pregunta. Entonces, si no hubiera más preguntas,
Yo les agradezco mucho ese tiempo y anímense en participar en siguientes presentaciones, ¿no? Nos van a acompañar especialistas en diferentes áreas para tratar esos temas eh, que hay que saber, ¿no? Para estar informados en el marco de estas elecciones, de los procesos electorales que se vienen, ¿no? Para el próximo año, que se vienen revocatorias también, ¿no? Entonces, gracias a todos y todas y bueno, con ustedes será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Parece que hubo un problema con el audio. Bueno, les decía que muchísimas gracias, Aldo, por su interesante ponencia y que no olviden a todos ustedes los asistentes en compartir la transmisión, la presente transmisión para poder confirmar su asistencia. También recuerden que el presente ciclo de ponencias, elecciones 2021, conflictos, legitimidad y gobernabilidad se estará dando desde el día de hoy, martes 7 de julio, hasta el día viernes 10 de julio, a partir de las 7 p.m. a través de nuestra fanpage de Politólogos Digitales. Asimismo, les recordamos que deben enviar el código A122 a 122 al inbox de Politólogos Digitales para confirmar su asistencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias.